Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra mesa que hemos titulado Sistemas de Información para la Gestión de la Calidad, Inteligencia Artificial. Bueno, lo primero me presento. Mi nombre es Gorka Sánchez Nanclares, soy responsable de innovación del Servicio Murciano de Salud. Soy miembro de SOMUCA, de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial, y también soy miembro del comité científico de este congreso, que espero estéis disfrutando. Y bueno, informaros que tenéis ahí el código para todos los profesionales sanitarios para acreditar esta sesión, vuestra asistencia. Y bueno, deciros también que en fin, el desarrollo es exponencial de los sistemas de información y la aparición de la inteligencia artificial y ahora, diríamos, foco mediático, porque ya existía mucho antes, la teníamos en el móvil sin darnos cuenta, pero ahora la vemos en las noticias todos los días, hacen que tengamos que hacer una mesa sobre todos estos temas y cómo está cambiando nuestras vidas y nuestra asistencia sanitaria y, por supuesto, la calidad asistencial. Y para ello hemos traído a 3 expertos de distintos ámbitos y con muy distintas, como veréis, perspectivas que paso sin más dilación a presentaros. Primero tenemos a Genís Carrasco Gómez, lo tengo aquí a mi izquierda. Genís es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es premio extraordinario del doctorado, es especialista en Medicina Intensiva, magíster de Gestión de Calidad Asistencial. Genís es autor de 60 estudios publicados en revistas internacionales y autor también de 3 libros. Es colaborador del diario Catalunya Press en áreas como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de salud y es editor de la revista Journal of Healthcare Quality Research. Bienvenido, Genís, a Murcia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Excuso a Genís que tiene que coger un avión y entonces hará el primero la exposición y no se quedará el debate. Lo despediremos, por tanto, después de su exposición, dentro de unos 20 minutos. Bien, buenas tardes a todos. Empezaré contestando a la pregunta del título de la ponencia, ¿no? Que es, ¿puede la inteligencia artificial transformar la atención sanitaria del futuro? La respuesta es un rotundo sí, y además no en un futuro, la está transformando ya. Y no está transformando la atención sanitaria, está transformando el mundo. Vamos a presentar un momentito al resto perdón, sí. Y ya nos lanzamos. Es que Genís está viendo aquí, vosotros no lo veis, efectivamente la ponencia que vais a disfrutar en breve. Pero vosotros no la veis. Os hacemos, claro, detrás tenemos todavía a Aurelia que vamos a presentar y así le damos un poco de suspense. Sé que tenéis muchas ganas de oírle, pero esperaremos solo 5 minutitos. Aurelia Bustos, os presento a continuación, interviene en remoto. En principio iba a estar en Estados Unidos, pero por problemas familiares ha tenido que quedar en Alicante. Aurelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, te oímos perfectamente. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de conectarte a pesar de los problemas familiares. Bueno, yo conocí a Aurelia cuando era médico oncóloga, que sigue siéndolo, y acababa de fundar su empresa MedBravo, una empresa que se dedicaba a adelantarse, porque ella, además de médico oncóloga, es ingeniera informática, y tuvo uno de los premios al mejor expediente, es doctora en inteligencia artificial y, como os decía, desde 2014 es cofundadora de la empresa MedBravo, una empresa especializada en diseño, en desarrollo y diseño de algoritmos de inteligencia artificial en el ámbito biomédico. Es además cofundadora del Instituto de Inteligencia Artificial destinado a acelerar la adopción de diferentes empresas profesionales y ámbitos profesionales y tiene premios sorprendentes a pesar de ser tan joven. En 2019 recibió la Orden del Mérito Civil y la distinción al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, Aurelia, y encantados de tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. Aurelia intervendrá en remoto a continuación de Genís y luego tendremos oportunidad de tenerla en el debate también para las preguntas que queráis lanzarle. Y finalmente tenemos para completar las 3 perspectivas distintas a Patrici Calvo Cabezas.
Buenas tardes, Patrici. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Murcia. Muchas Un gracias. placer, como siempre, tenerte aquí. Patrici es profesor de Bioética y Ética de la Inteligencia Robótica en la Universidad Jaume I de Castellón. Es coordinador del Máster Universitario de Ética y Democracia. Es miembro de múltiples comités de ética, así como de grupos de investigación ética, práctica y democracia en la Universidad Jaume III también. Es autor de 2 libros, así como de múltiples artículos sobre ética de la inteligencia artificial y transformación digital. Buenas tardes de nuevo, Patrici, y encantados de tenerte. Un placer estar aquí otra vez. Muy bien. Pues nada, ya sin más dilación comenzamos con la primera ponencia, con Genís Carrasco, y la ponencia se titula ¿Puede la inteligencia artificial transformar la atención sanitaria del futuro? Creo que es una pregunta. Ahí sí que la tenemos como pregunta y ahora la vamos a poder disfrutar todos juntos. Con mucho gusto haré un replay. Vuelvo al principio. Empezaré por el final, es decir, contestando a la pregunta del título. ¿Puede la inteligencia artificial transformar la atención sanitaria del futuro? La respuesta es un rotundo sí. De hecho, no solo en el futuro, sino lo está transformando ya, y no solo la atención sanitaria, sino cambiará el mundo. ¿De acuerdo? Veremos que la verdadera cuestión es hacia dónde irán estas transformaciones. Y es lo que voy a intentar desarrollar en mi ponencia desde el punto de vista de un médico clínico. Siguiente diapositiva. ¿Quién las pasa? Pero perdón. No está presente porque antes me las ha pasado. O sea, bueno. Vamos a continuar con la inteligencia digital. Bien, 2 apuntes históricos muy sencillos que seguramente conocéis. En realidad, ese nombre tan pomposo y equívoco de inteligencia artificial nace de conceptos que ya datan de casi un siglo. En 1966, Alan Turing introduce el concepto de algoritmo como base a lo que después fue la informática. Y bueno, ya empezamos con la inteligencia. Esto no, ya está. Vale. Y en el 56, John McCarthy, con un nombre sospechoso, de político norteamericano, pero era otro, era un informático, acuña el término de inteligencia artificial. ¿Pero os parece que es un término adecuado, semánticamente hablando? No. ¿Por qué? Perfecto. Cogedle el nombre para el próximo año que vendrá con nosotros. No lo es, porque no es inteligencia. Es artificial, lo puedo aceptar, pero no es inteligencia, al menos desde el punto de vista del concepto de la inteligencia humana. No tiene conciencia. La podéis catalogar de un loro listo, pero repite, utiliza algoritmos, cruza información y da respuestas de apariencia de lenguaje humano, pero en realidad aún no lo es. Luego veremos si en las próximas décadas, lamentablemente, adquiere algo parecido a la inteligencia, pero en estos momentos no. De hecho, un término mucho más adecuado sería un término tan feo como tecnologías algorítmicas. Como sé que lo vais a olvidar este término en cuanto yo acabe de decirlo, pues ya no lo voy a usar más. Pero son tecnologías algorítmicas y en plural. No existe una tecnología de inteligencia artificial, son muchas, con una sola base, los algoritmos. Algoritmos que, evidentemente, los propios algoritmos aprenden de la nueva información que reciben, ¿de acuerdo? Pero vamos a utilizar el término aceptado de inteligencia artificial porque no hay más remedio, es imparable esto. Vale. Y bueno, ¿y cómo está ahora posicionada la inteligencia artificial? Si consideramos la sanidad un mercado, cosa que como clínico me repugna, pero es en realidad, aparte de Europa, en el resto del mundo, realmente la sanidad es un mercado y hay que entenderlo así, el crecimiento del mercado de la inteligencia artificial dentro del mercado sanitario es brutal.
Es decir, en estos momentos en Estados Unidos, en el 2023, lo que llevamos de año, las startups de inteligencia artificial generan un valor de alrededor de 14.600 millones de dólares. Acordaos que billions son, para los americanos, 1.000 millones, no un billón. O sea, 14.600 millones de dólares, pero en 5 años esta cifra ascenderá a 102.000 millones de dólares, con un crecimiento anual medio para una empresa estándar del más del 47%. O sea que en una empresa estándar, en 5 años, crecerá un 200% por lo menos. Esa es la predicción. Como veis, este volumen y un dato que ha sido en toda la prensa, que Microsoft dedicará para sus servidores de inteligencia artificial, su navegador Bing, la cantidad que seguramente lleváis todos en la cartera de 10.000 millones de dólares en los próximos 5 años, os deben hacer pensar que aquí detrás hay un mercado tan potente que es absolutamente imparable. No hay posibilidad de decir, pues no nos van a afectar. No. Es imparable. Ahí. Vale. Entonces, en sanidad concretamente lo tenemos todo en contra para frenar la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay que dejarse llevar y hay que intentar poner nuestro granito de arena. Porque el impulso está en que somos generadores de millones de terabytes de datos de nuestros pacientes, de nuestras compras, de nuestra tecnología. Esa información es de valor incalculable para cualquier empresa, ¿de acuerdo? Y las restricciones que podemos hacer para limitar la penetración de ese mercado son mínimas, casi ridículas. Pues son la falta de profesionales, porque no hay profesionales expertos en inteligencia artificial, hay pocos, que eso cambiará en los próximos años, y luego la posibilidad de poner normativas éticas o legales que por ahora, como veremos, y nos lo explicará mucho mejor Patrici, parece que todos los intentos de ponerle alguna traba al crecimiento a ese mercado, para humanizarlo, entre comillas, desde luego se han frustrado totalmente. En cambio, lo tenemos que ver como una oportunidad. Si la evolución, la transformación de la sanidad con la inteligencia artificial va a mejorar el bienestar del ser humano, va a mejorar el cuidado de las personas, pues estaremos todos de acuerdo en que hay que apoyarlo, ¿no? Pero eso es la incógnita que yo os quería transmitir. En estos momentos aún no sabemos hacia dónde vamos con la inteligencia artificial. Y bueno, y bien, el mercado está creciendo, de acuerdo, dentro del mercado sanitario. ¿Dónde más? Sin duda alguna, en Asia. Los países que más están invirtiendo y obteniendo ya beneficios son los típicos países asiáticos y la India. Es decir, China, sobre todo, después Japón, Corea del Sur y la India, que cada vez aporta más a este mercado. ¿Y qué dicen los pacientes? Pues una pregunta que os hago, ¿eh? ¿Qué creéis que piensan los pacientes de la inteligencia artificial? Bueno, no saben mucho lo que es, pero ¿la usan? ¿Alguien opina? Pues opino yo. Vamos a ver. En el año 18, todas las encuestas, este es un resumen de todas las encuestas que se hicieron a pacientes sobre dónde obtenían información sanitaria, más o menos daban que la mitad, 58%, 60% de los casos lo hacían con los médicos, con el médico que trataban. Y solo un 43% de pacientes aseguraban que antes, y se creían más, porque antes consultaban Google, Bing, buscadores, etcétera, etcétera, ¿no? En estos momentos, las últimas encuestas que se han publicado es al revés. Las personas, los pacientes, se creen más a los sistemas de inteligencia artificial, buscadores como Bing, que incorporan esta tecnología, que no a los profesionales sanitarios. Y esto aún va a empeorar, entre comillas, en los próximos años. Por lo tanto, los pacientes, los ciudadanos, van
a apoyar la introducción de estas tecnologías. Si es una cosa imparable y encima los únicos actores que podrían decir algo, que son los pacientes, lo más importante de nuestro sistema, lo apoyan, pues bienvenido el futuro siempre que sea bueno. Bien, ¿qué aportará la inteligencia artificial en el campo sanitario? Sí, aquí tenéis los 6 campos que el Instituto of Medicine norteamericano pues establece dentro de la calidad, de la mejora de la calidad para los próximos años, y son los típicos: seguridad clínica, efectividad, eficiencia, etc., ¿no? Lo tenéis todos aquí puestos. En todas las tecnologías de inteligencia artificial bien gestionadas pueden aportar mejoras y hacerlas coste efectivas, etc. Por tanto, no hay ninguna de estas áreas que quede excluida del posible papel de la inteligencia artificial, que ya tiene o tendrá. Algunas son espectaculares, ¿eh? Por ejemplo, las áreas que en Estados Unidos, donde hay más implantación, y en Japón de inteligencia artificial, ya hay apps, ya hay programas comerciales funcionando, pues son estas que tenéis aquí. El manejo de los crónicos. Recordad que los presupuestos sanitarios, fundamentalmente por los públicos en Europa, el coste mayor es el de los programas de tratamiento de crónicos, en los autocuidados, en el triaje, en técnicas diagnósticas, etc. Esto es una realidad ahora y crecerá en los próximos 5 años sin ninguna duda. Bien, una pregunta que siempre me hacen es, bueno, pero esto nos va a generar desocupación, vamos a perder puestos de trabajo sanitarios. Bien, bueno, eso depende de cómo se enfoque, ¿no? En estos momentos todos los estudios dicen lo mismo. La aplicación de programas de inteligencia artificial en hospitales y centros de salud, dependiendo de la especialidad, puede reducir el número de horas dedicadas al trabajo de una forma drástica, sobre todo en todas las profesiones que tienen más de soporte burocrático, administrativo, financiero, enfermería, por ejemplo, en los consultorios, todo lo que implique tecnologías informáticas, papeles, etcétera, puede ahorrar hasta un 48% o más del tiempo. Por tanto, no lo miremos como que eso va a significar pérdidas de puestos de trabajo, sino que va a significar mayor tiempo, sobre todo para el trabajo más importante, que es de los sanitarios. ¿Cuál es nuestro trabajo más importante? El clínico, el de atender al paciente. Si lo vemos así, bienvenido, pero lo que es cierto es que bueno, pues uno siempre le queda la duda, ¿no? de hacia dónde lo vamos a llevar esto. Bien, en los próximos 5 años, el trabajo de una enfermera, las compañeras enfermeras que realmente hacen todo lo que pueden y más, se puede reducir, su carga de trabajo se puede reducir en un 51%, sobre todo porque los programas de inteligencia artificial pues harán registros, pueden hacer registros, pueden minutar el tiempo dedicado al paciente y los médicos pueden ahorrar en estas funciones hasta un 16%. Y esto cada vez, con el avance tecnológico, este tiempo crecerá. Es decir, nos pueden reducir las cargas de trabajo, bienvenidas sean, seguro que todos estáis de acuerdo, y si lo hacen, nos pueden dejar más tiempo para atender a los pacientes. ¿Eso significará pérdida de puestos de trabajo? No lo sé. No lo sé. No tendría que ser, pero lo que sí que significará que un médico de atención primaria no tenga que pasarse las horas delante de la pantalla del ordenador introduciendo datos que ya están registrados en otras aplicaciones, porque lo hará automáticamente la aplicación. O que cuando venga el señor Mohamed a verme a mi consulta con su tarjeta sanitaria y yo lo vea y diga, este es el nombre, yo este hombre con otra cara lo he visto hace 2 semanas, porque resulta que es el hermano que ha usado la tarjeta sanitaria
para venir a verme otra vez y hablarme de otra cosa, ¿no? Entonces esto ya no ocurrirá porque realmente los sistemas de inteligencia artificial son capaces de detectar que ese señor no es el Mohamed de la tarjeta sanitaria, es otra. Bien, vamos a ver qué especialidades está más implantado y tiene más recorrido inmediato en los próximos años. En radiología, los programas de inteligencia artificial pueden mejorar las imágenes hasta el punto de detectar lesiones casi invisibles al ojo humano. Por ejemplo, de medio milímetro en una resonancia o en un taque helicoidal. Es decir, esto es imposible que el ojo humano, ni siquiera ojos entrenados, como los de un buen radiólogo, tenga la posibilidad de detectarlo y no piense que es un artefacto. Entonces, además, esas lesiones las puede clasificar en el contexto de la historia clínica, puede ofrecer diagnósticos diferenciales. Y todo esto está ya en radiología empezándose a incorporar, sobre todo, hablo en algunos países como Estados Unidos o el norte de Europa, en Gran Bretaña van un poco atrasados, la verdad. Y es una realidad actual y esto crecerá mucho en radiología. En radiología quizá sea la especialidad que más, junto a la cirugía que más va a verse influida por la inteligencia artificial. En dermatología también es una realidad. Ya hay apps comerciales que tú haces una foto JPG con cierta calidad, la envías a la aplicación y te da un diagnóstico diferencial, la posibilidad del tratamiento, etc. Esto, con la escasez de dermatólogos que hay en Europa, implica que un solo dermatólogo puede ver en un día 200 pacientes. Y con un grado puede corregir el diagnóstico diferencial, el programa de tratamiento que ha hecho la inteligencia artificial, naturalmente, porque siempre el ser humano es el responsable del manejo de estas tecnologías y puede ofrecer tratamientos adecuados. Esto existe ya hoy, pero es que va a mejorar en los próximos años. En oncología también se está aplicando, quizá en nuestro país aún poco, pero en oncología puede hacer que los oncólogos se relaman de placer porque simplemente introduciendo los datos antropométricos del paciente, sus antecedentes, sus preferencias, etcétera, puede coger un protocolo de tratamiento quimioterápico y adaptarlo a ese paciente, a su metabolismo, a su vida. Esta tecnología está ya disponible, aunque se use aún poco, pero eso va a crecer. Por tanto, la atención personalizada, centrada en el paciente, que tanto nos gusta hablar en calidad, ¿no? De que tenemos que enfocarlo todo con el centro de los sistemas del paciente, aquí ya no es un deseo, es una realidad y será más en los próximos años. En cardiología el gran campo de aplicación actual es la telemonitorización, también la mejora de las imágenes, por ejemplo, las arteriografías, pero la telemonitorización. De manera que ya existen apps comerciales en el cual el paciente está monitorizado tanto de presión arterial como de electrocardiograma 24 horas al día y cuando aparece una arritmia o hay algún problema envía un aviso al cardiólogo de guardia del hospital que sea. Esto, por ejemplo, los suecos ya tienen un programa en activo, pero habrá más. Y además, si llevas un desfibrilador automático, implantado me refiero, ¿no? Pues si se dispara el desfibrilador también te avisa al cardiólogo. Le dice, oye, que se ha disparado ahora y este año llevamos 3 veces, se le van a acabar las pilas. Ese es solo un campo de la aplicación en cardiología, pero también hace diagnósticos, también diferenciales que pueden ayudar al clínico a mejorar la precisión y a tomar decisiones. En las enfermedades infecciosas, pues aparte de lo que es para hacer diagnósticos diferenciales, tratamientos, sugerir tratamientos que luego verificará el infectólogo, en la pandemia hemos tenido una lección magistral sobre la inteligencia artificial aplicada a la salud pública. El programa de detección del COVID durante la primera ola, un programa que hicieron en la Universidad Autónoma
realmente en la primera hora falló más que una escopeta de feria, porque solo acertó el 18% de los casos cuando se tenía que determinar para dónde se iba a expandir la pandemia, ¿no? Las tasas de incidencia. Sin embargo, porque no tenía datos iniciales. Como no tenía información, que pasa mucho en sanidad, pues la inteligencia artificial no podía elaborar algoritmos precisos. Pero en la sexta ola, ese 18%, 17% inicial se convirtió en un 89%. Es decir, que en la sexta ola acertaba casi siempre. Y por supuesto mucho más que los clínicos, que de saber cómo se iba a expandir. ¿Y cómo lo hacía? A ver si sabéis cómo lo hacía. Cómo los modelos de salud pública pueden predecir hacia dónde va la pandemia. ¿Nadie se le ocurre? Porque saben dónde vais. ¿Pero cómo saben dónde vais? Por vuestros móviles. Por vuestros móviles. Porque el modelo adquirió millones de bytes a partir de voluntarios que permitieron que su móvil fuera seguido durante un tiempo de pandemia, uno de los picos de la oleada. Entonces, eso mejoró la precisión en la predicción de la pandemia de forma, pues, casi 5 veces, ¿no? Y esa tecnología está disponible hoy. Si Dios no quiera, volvemos a tener otra oleada pandémica del COVID, solo tenemos que pediros que nos dejéis seguir vuestros móviles durante una semana y podremos predecir con precisión hacia dónde, introduciendo los datos de esa cepa o subvariante que exista, hacia dónde va a ir la pandemia hoy. En el futuro, imaginaros hacia dónde puede ir en salud pública. En el desarrollo de medicamentos, el uso de modelos de inteligencia artificial para elaborar medicamentos puede ahorrar hasta 1000 veces el coste de laboratorio de una nueva molécula, porque lo va a hacer un modelo de predicción, lo vas a probar con el programa y cuando lo apliques a animales, a ratones, ya tendrás la mayoría de los problemas resueltos. Eso se está haciendo, se hizo para las vacunas del COVID, aunque hay muy poco publicado sobre ello, pero se está haciendo para antineoplásicos, para retrovirales. Los laboratorios están adquiriendo esta tecnología, que es muy cara al principio, pero luego es muy rentable. En la atención personalizada, pues ya lo he dicho, podemos coger un protocolo y adaptarlo al señor Juan Pérez, que tiene unas características determinadas para que su adherencia al tratamiento sea buena y para que los resultados sean los mejores. Siempre y cuando tengamos esa adaptación del protocolo, lo supervise un profesional o varios profesionales. El médico, la enfermera que llevan al paciente y digan, sí, nos parece adecuado. Porque si no, recordad que los sistemas de inteligencia artificial son probabilísticos, no tienen conciencia y pues fabrican a veces evidencias que no son ciertas, en estos momentos. Bueno, ¿y cómo va todo esto de los programas? Fijaros, aquí os enseño las 90 startups, empresas que están trabajando más en sanidad, dijéramos, ¿no? Del mundo. Aquí hay una de ellas. En realidad, ahora en estos momentos se calcula que unas 3.500 empresas realmente con proyectos de futuro. Hay muchas más, pero 3.500 empresas que tienen proyectos de futuro que podrían mejorarnos la atención sanitaria. La mayoría tienen nombres sospechosamente anglosajones, pero si miráis la empresa, en la mitad vais a encontrar capital indio, japonés y chino sobre todo. Es decir, que aunque parezca que todos son de Broadway, de Manhattan, en realidad son más bien de Shanghái y de Pekín. Y eso solo es la punta del iceberg. Por lo tanto, si tenéis a alguien conocido que quiera empezar una empresa, no lo dude, que lo haga en el campo de la inteligencia artificial en salud. Pros y contras. Pros y contras, bueno, algunos ya los hemos. De pros, pues evidentemente reducen el tiempo
para el diagnóstico y para el tratamiento, estancias hospitalarias, y reduce costes administrativos y que el señor Mohamed me venga a visitar cada semana con una cara diferente porque vienen todos sus hermanos. Eso sí es cierto, pero tienen también contras. Aún no tiene suficiente información sobre salud los programas y, por tanto, ahí se pierden datos y en sanidad las respuestas, por ejemplo, de ChatGPT, la versión comercial, que es la 3.5, en la mayoría de temas sanitarios, lo vimos en el taller, realmente, en fin, están construidas, parecen lenguaje humano sólido, pero en cuanto lo ves y lo analizas, dices, hombre, se lo ha inventado esto. Esa cita bibliográfica es de una web negacionista. Luego os explicaré un detalle de esto. Y luego la resistencia al cambio. Los profesionales nos vamos a resistir. Eso ya que lo sepan todos, ¿no? Nos vamos a resistir porque cuando hay cambios tan disruptores, lo que a uno le pide el cuerpo es defender, que es mejor, ¿no? No es una buena actitud, hay que ser razonables. Si lo que aporta es bueno, adelante. Si lo va a hacer sin pensar en el beneficio de los pacientes, ahí sí que tenemos, yo creo, una postura más crítica. Yo me confieso escéptico, pero rendido, rendido. Acepto que esto va a ocupar la vida de nuestros sanitarios en los próximos años. Es imposible no hacerlo, aunque tenemos que ser críticos. Si vamos a hacer predicciones tipo Nostradamus, la inteligencia artificial también tiene un Nostradamus. Tiene a Raymond Kurzweil, nunca lo sé, no sé si lo digo bien, ¿vale? Que ha pronosticado que en el año 2029 la inteligencia artificial llegará a tener el mismo nivel o el nivel de inteligencia del ser humano, pero es que en el año 2045 va a tener 1 billón americano, es decir, 1.000 millones de veces más inteligencia que el ser humano. ¿Se va a cumplir esta profecía? Yo espero que no, pero nos vamos a acercar. O sea, la inteligencia artificial hoy no es la de dentro de un año. Ya os aseguro que las tecnologías van a mejorar. ¿Hacia dónde? No lo sé. Van a mejorar, van a transformar. ¿Hacia dónde? No lo sé. Y eso sí que es nuestra responsabilidad. Si miramos evidencia científica, yo que me he dedicado años a la medicina basada en evidencia, pues dejadme que mire las notas porque si no... Vamos a ver. ¿Os sorprende, por ejemplo, que ChatGPT sea capaz de aprobar el examen de licenciados en medicina estadounidense? Es decir, si os vais a Estados Unidos y queréis homologar vuestro título, os van a hacer un examen. Bien, y el examen de un cierto nivel, no es fácil. Pues ya los estudios que se han hecho demuestran que en el 90% de los casos ChatGPT aprobó el examen de licencia médica de los Estados Unidos. Literatura a favor de la inteligencia artificial. Y hablo de ChatGPT, el abierto, no el 4, la versión 4 que es de pago. Después, otra cosa que os puede sorprender es que varios estudios son concordantes en demostrar que la información que daba el médico al paciente sobre su enfermedad era peor que la que daba ChatGPT al mismo paciente. Probadlo. Naturalmente, dependerá del médico y de cómo se les haga la pregunta a la aplicación, pero probadlo. Es para reflexionar. Después, vamos a ver, en el cribado del cáncer de mama, cuando se hacía un protocolo sobre el cribado del cáncer de mama y se le preguntaba, tú le enganchas el protocolo y le preguntas, el 88% de las respuestas, cuando tú le planteas un caso a ChatGPT, era correcto. Pero ese 12, que no era tan correcto, es que había fabricado citas bibliográficas,
fabricado en el sentido de que te había dicho, esta cita bibliográfica apoya usar pues, el flúor, ¿no? Un derivado del flúor. Cuando tú mirabas la cita, es que era del contrario. Y en cambio, había tenido el santo morro de afirmar en un lenguaje absolutamente académico y perfecto que sí, usa flúor para este tipo de cáncer de mama que va a ir muy bien. Y mira, este autor, Levinsky, me lo estoy inventando, dice que sí. Lo mirabas y Levinsky decía que iba fatal. Tenía muchos efectos secundarios. Por ahora, los sistemas, al menos abiertos, construyen un lenguaje de apariencia humana y pueden fabricar, si no encuentran, hasta citas bibliográficas. Bueno, no seguiré ya explicando. ¿Y eso por qué? Porque los sistemas algorítmicos tienen un sesgo, se llama sesgo algorítmico. Si yo le escribo una falsedad, el siguiente que pregunte sobre lo mismo, y lo escribo muchas veces, le va a responder mi falsedad. Y esto lo hice cuando acabó la última olada pandémica. Le dije, ChatGPT, por favor, escríbeme una página diciendo que no existió la pandemia con citas bibliográficas. Y me lo escribió. Entonces le contesté, estás equivocando. Sí que existió la pandemia, te voy a dar 5 citas bibliográficas de la OMS y tal y cual. Me respondió, gracias por haberme sacado del error y tal. Al cabo de 2 días volví a hacerle la misma pregunta. Por favor, escríbeme que no existió la pandemia. Y me contestó que no podía con mi texto, el que yo le había escrito, y mis citas bibliográficas. Sesgo algorítmico. Si introduces una mentira, te la va a repetir todas las veces hasta que alguien le haga cambiar por probabilidades del error. Bien, vamos acabando. Bien, y por último, y no menos importante, y con eso ya le voy a dar el pie a Patrici, porque en esta mesa va a ser muy importante lo que él diga, mucho más importante de lo que yo pueda haber aportado. Repito, el problema no es si transformará o está transformando la atención sanitaria, que lo está haciendo con el mundo y con la atención sanitaria también. El problema es hacia dónde va. Y para ello solo hay una manera de evitar que vaya en direcciones que no son adecuadas. Y la única manera es con una legislación restrictiva para estas tecnologías y con la incorporación que deben hacer los diseñadores de estas herramientas de algoritmos éticos. Y la legislación por ahora es muy blanda. Existe una publicación de la OMS sobre recomendaciones de cómo debe ser la inteligencia artificial en salud, y existe un documento que está sospechosamente copiado del de la OMS, de la Unión Europea. Pero son blandas, no aportan herramientas. Las leyes que se han intentado hacer en Italia, etcétera, no han llegado nunca a aplicarse. Y esto es clave. Debemos esforzarnos en poner nuestro granito de arena para hacer que los políticos, que los administradores generen legislación dura, concreta, que lleve a la inteligencia artificial hacia el único objetivo que podemos aceptar, que es mejorar el bienestar de los seres humanos. No hay otro objetivo posible. Esperemos que el tiempo y nuestro esfuerzo de todos permita que sea así. Muchas gracias. Tomen el cuarto. Si queréis, ¿tenéis alguna pregunta? Como yo me tengo que ir porque la inteligencia artificial no me ha puesto avión. Entonces, Gorka os facilitará mi correo. Yo intentaré contestaros si tenéis alguna pregunta. Aunque recibo 200 correos y mi asistente virtual me los filtra, no os puedo asegurar que sea rápido. Pero si tenéis alguna pregunta que tengáis interés, estaré encantado. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Denis. Buen viaje. Pasamos con la siguiente ponencia de un usuario avanzado con, diríamos, una óptica más escéptica. Pasamos a una médico, como os decía, como Aurelia, oncóloga, no solo convencida, sino que fundó una empresa como su segunda, diríamos, su segundo yo, que es como ingeniera informática y doctora en inteligencia artificial, a la cual ya se dedica por completo. Aurelia Bustos nos va a contar la siguiente ponencia, que se titula Inteligencia Artificial y Medicina, claves para mejorar la calidad asistencial. Adelante, Aurelia. Pues muchas gracias. Estoy intentando compartir la pantalla, pero Sí, me tenéis que dar permiso. No sé si la van a lanzar desde aquí o la puedes compartir tú, lo que tú quieres. Yo la puedo compartir, Sí. pero han deshabilitado los permisos. Antes hemos hecho la prueba y funcionaba. Entonces, Sí. ¿Te han ha debido de deshabilitado ser. los permisos? ¿Ha debido ser una inteligencia humana? Por favor. Bueno, me voy a levantar. ¿O se lo podéis vosotros compartir? Perdona. ¿Estás en ello? Sí, ¿puedo? Sí, me dicen que ya puedes compartir. Ahora sí. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la organización de este congreso, lo primero, Gorka. Y en mi caso, lo que yo quiero transmitiros es mi experiencia desde el punto de vista del desarrollo de cómo son estos algoritmos, ¿no? Y sobre todo incidir en cuáles son las claves que impactan más en la mejora de la calidad asistencial, ¿no? Que hemos visto Genis nos ha introducido pros y contras y vamos, estamos en un momento en el que aún hay cierta inmadurez desde el punto de vista de los marcos regulatorios y de otros desde otros múltiples puntos de vista, pero sin embargo creo que es importante que incidamos y entendamos cómo es el ciclo de vida del desarrollo de software basado en inteligencia artificial, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros desde el 2014 trabajamos en este desarrollo de modelos de deep learning. Específicamente, sabéis que la inteligencia artificial es un campo amplísimo. Están desde los sistemas bueno, de planificación, sistemas también basados en reglas, luego están los sistemas que aprenden sobre los datos, que es el machine learning o aprendizaje automático, y dentro del aprendizaje automático hay muchas esferas y una muy especial es el aprendizaje profundo, aprendizaje representacional profundo, y es el que ha tenido la eclosión desde el 2012, ¿no? Que es cuando nosotros nos dedicamos precisamente al diseño de estos modelos, ¿no? A toda la algoritmia. Me gusta también empezar con esta diapositiva porque es verdad que en el 2017 hubo demasiado buzz, ¿no? O sea, demasiado expectativas. Los padres de la inteligencia artificial, por ejemplo, el Andrew Ng o Geoffrey Hinton en Toronto, ambos vaticinaron que ya en el 2017 pues se anticiparon, dijeron que para dentro de 5 años, desde el 2017, que ya lo hemos cumplido, en el 2022, que no tenía ya ningún sentido entrenar, tener médicos radiólogos y que además que tenían una alta probabilidad de ser reemplazados, ¿no? Incluso más que su propio asistente o administrativo. Realmente se han equivocado. Eso no ha ocurrido y realmente lo que está pasando es algo diferente. Va a haber una simbiosis y cada vez más entre los sistemas de inteligencia artificial y los profesionales sanitarios, ¿no? Para que eh, todo el potencial que se puede extraer de estos sistemas que sea como un brazo, una extensión, ¿no? del facultativo, que pueda pues, tener al alcance los conocimientos de una forma más fluida, bueno, pues para múltiples usos y para todas las especialidades. O sea, no se va a reemplazar los profesionales médicos. Voy a introducir sobre todo los dispositivos médicos porque ahora nosotros estamos especializados en esto y los dispositivos médicos
con las funciones que están habilitadas por inteligencia artificial o machine learning, ¿no? ¿Y qué es un dispositivo médico? Es un poco para diferenciar todos los algoritmos en los cuales tú los puedes aplicar. Hay diferentes tipos de programas, pues están desde los de sistemas de gestión, sistemas de administración, que como ha introducido Genis, pues pueden servir para mejorar los flujos administrativos, organizativos de los sistemas hospitalarios y demás, pero bueno, también está la parte mucho más específica, que es cuando tú integras dentro del hardware un software, que ese software está, en vez de estar programado de manera explícita, ¿no? Por un programador que ya sabe las reglas, que dice, bueno, pues si tengo en la entrada este input y tiene este valor, el output va a ser este otro, ¿no? Esas son reglas que el programador sabe y programa en un sistema que se llaman deterministas, ¿no? El caso de aprendizaje automático es al revés, es decir, es el propio programa el que aprende esas reglas, ¿no? Y es el propio programa el que genera otro programa, es decir, es lo que se llama el software 2.0, ¿no? Entonces, esta es la particularidad del aprendizaje automático, ¿no? Y bueno, pues este software, que es transparente para el usuario, que en este caso es el sanitario, está embebido dentro del hardware, ¿no? Nosotros es lo que trabajamos ahí, ¿no? ¿Qué es un dispositivo médico? Pues bueno, pues es cualquier instrumento, en este caso software, que se utiliza para diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y que no actúa químicamente ni requiere ser metabolizado, porque si no estaríamos hablando de un fármaco. Entonces, quiero incidir en esto, en los usos tanto de diagnóstico, tratamiento o prevención, porque son tres usos que se consideran de alto riesgo y por lo tanto la regulación, el marco regulatorio que se aplica, nosotros trabajamos en Estados Unidos y realmente allí es la FDA la que es el paraguas que regula, igual que con los medicamentos, pues regula los dispositivos médicos. Esto es diferente en Europa. En Europa hay unos organismos que son notificados, que son los que dan la acreditación y no va por la EMEA. Y bueno, pues eso, si acaso luego podemos hablar un poquito más, porque tienen sus particularidades y tienen también las lecciones, ¿no?, de las cuales podemos aprender. Dentro del ciclo de vida de desarrollo de software, en este diagrama a mí me encanta porque si vemos en la fase uno muchas veces tenemos en la cabeza solamente esta fase uno que es la de recoger los datos, la selección de los datos, la gestión, la gobernanza del dato, luego el entrenamiento del modelo, la validación, pero no validación, sino validación con una validación intermedia del modelo para ver qué es como el hyperparameter tuning, que es como para encontrar cuáles son los parámetros que mejor van para la tarea que se pretende realizar. Y, y luego pues tiene la parte de validación clínica, que es cuando haces el ensayo clínico, ¿no?, que puede ser retrospectivo o prospectivo según la envergadura o el nivel de riesgo que tiene y que sea el requerimiento que te impone el, la- el organismo regulador. Y haces la validación, ¿no? Y miras a ver si realmente este sistema cumple las expectativas con respecto a rendimiento y la evaluación clínica, ¿no? Entonces, si vemos aquí en este flujo, después aquí no acaba todo, ¿no? O sea, tenemos ya un modelo que está validado, hemos hecho un ensayo clínico, lo que corresponda, pero luego está el mundo real, ¿no? Y es cuando este modelo se despliega los hospitales, se despliega donde tiene que estar y hay que hacer una monitorización continua de cuál es el rendimiento en las poblaciones de pacientes, porque sabemos que van cambiando. Ahora, los sistemas médicos son entidades que van cambiando y además que eh, precisamente, bueno, pues las poblaciones de pacientes y las características de las enfermedades, por ejemplo, enfermedades infecciosas, las resistencias a fármacos y todo esto es algo que está en continua evolución. Entonces, estos modelos que se han entrenado y que quedan como congelados en su momento con los datos de entrenamiento con los que fueron entrenados, pues pueden quedar obsoletos, con lo cual tienen un gran riesgo el no hacer una monitorización continua, ¿no? La FDA lleva ya mucho tiempo pensando esto, este gráfico es desde el 2019 y bueno, también nos da unas guías sobre cuáles son las buenas prácticas desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? Pues desde el primer momento tienes que involucrar experiencia multidisciplinar en el desarrollo del producto y en esto me refiero
a que hay que entender muy bien cuáles los flujos de trabajo el flujo del trabajo clínico, cuáles van a ser los beneficios, los riesgos, y sobre todo que responda a necesidades clínicamente significativas o relevantes, ¿no? Que realmente impacte en mejora de algún endpoint importante para el paciente y de la salud. Luego, pues tenemos las buenas prácticas de ingeniería de seguridad del software, la calidad de los datos, la gestión de datos, buenas prácticas en ciberseguridad. Los modelos de inteligencia artificial tienen susceptibilidades muy concretas a ataques que son, la verdad es que son increíbles, ¿no? O sea, se puedes hacer ataques con datos que tengan como un white label embebido y que hagas bueno, pues que el modelo se comporte de una forma totalmente inesperada, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que son muy específicas del tema de ciberseguridad con respecto a la inteligencia artificial. Y bueno, también hay que garantizar la autenticidad, la integridad de los datos. Eh, no me voy a extender mucho más, pero creo que aquí nos dan estas 10 guías sobre, por ejemplo, cómo tiene que integrarse el human in the loop, que es como la persona que está, el sanitario, que va a interactuar con el sistema. Y no es solamente evaluar el sistema de manera independiente o como, porque hoy por hoy no son autónomos y no se les debe dejar. Hoy en día los sistemas de inteligencia artificial no tienen ni sentido común, ni juicio clínico, ni capacidad de la inteligencia humana que nosotros tenemos y la capacidad de decidir ante situaciones inesperadas o situaciones en las que los modelos no han sido entrenados, por lo cual hoy por hoy los sistemas no son autónomos en este sentido y se necesita siempre que sea el facultativo el que interaccione también con ellos y los interprete, ¿no? Bueno, aquí en este gráfico quería explicaros cómo trabajamos nosotros habitualmente son proyectos muy, muy grandes, los que se destinan muchísimos recursos, tanto a nivel de financiación como a nivel de recursos humanos. Hay muchos departamentos involucrados. Nosotros somos solamente uno de ellos, que es la parte de desarrollo de algoritmia de Deep Learning, pero a nosotros lo que hacemos es ayudamos, por ejemplo, al laboratorio o el departamento donde está, por ejemplo, voy a ponerlo con un ejemplo de desarrollo de un sistema rápido de sensibilidad antimicrobiana, ¿no? Que es para ver la susceptibilidad de cepas de bacterias a diferentes antibióticos, ¿no? Pues para desarrollar un producto, ¿no? Que en este caso es el poder detectar la resistencia o la dosis, mejor dicho, la sensibilidad de un antibiótico y en qué dilución o dosis debes de darla a un paciente una vez haces un cultivo, eso es lo que es un antibiograma, y que además, en vez de tener que esperar 18 horas, que es lo habitual hoy en día, que gracias a la inteligencia artificial que pues está embebido dentro del microscopio y se puede hacer un seguimiento del cultivo y en menos de 7 horas puedes tener el diagnóstico de sensibilidad a los antibióticos, ¿no? Y dar al facultativo cuál es el antibiograma, ¿no? Entonces, para desarrollar este sistema, ¿no? Pues ¿cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es tener un buen dataset. ¿Cómo se consigue? Pues se trabaja de forma mano a mano con el laboratorio y se hace con ellos, se va construyendo el dataset, porque no queremos tener datasets sesgados, no queremos tener datasets que no sean representativos luego de la población, ¿no? Entonces, lo primero que hay que pensar muy bien es cómo haces las particiones entre test y train y test, y bueno, que sean realmente independientes, que no haya ningún filtrado de información en las variables explicativas, o sea, ningún filtrado de información en el test, en el train, en el dataset de train con respecto al test. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros entrenamos un modelo en el que cogemos inóculos de bacterias, ¿no? Que son de las mismas familias y los testeamos en familias de las mismas especies, ¿no? De bacterias, el modelo va a hacer un shortcut, que es como un atajo, y entonces en vez de estar aprendiendo de la señal, ¿no? De lo que es el crecimiento del cultivo, a lo mejor lo que está aprendiendo son otras características
que luego hacen que no vaya a poder generalizar en la asistencia una vez que se implanta en un laboratorio de microbiología del hospital. O sea, hay que tener mucha perspicacia en el sentido de que no se te escape, no se te meta ningún sesgo en el modelo de entrenamiento, porque eso va a hacer que el modelo, que es la inteligencia artificial, busca por sí misma aprender de la forma más rápida y se busca cualquier atajo para poder llegar, y a lo mejor ese atajo que se busca no es lo que tú pretendes, ¿no? Por ejemplo, otra forma de explicarlo más sencilla es en las radiografías de tórax, cuando la gravedad de un paciente, ¿no? Si por ejemplo quieres clasificar o hacer una regresión sobre la gravedad de un paciente, el modelo directamente podía asociar bueno, la posición del paciente que estaba tumbado o que estaba en posición de decúbito con mayor gravedad simplemente, y eso era una característica que directamente y no se estaba fijando en el volumen pulmonar o no se estaba fijando en los campos pulmonares, ¿no? Sino se estaba fijando en la posición del paciente, que es totalmente irrelevante, ¿no? Pues, y es porque se asocia que el paciente en decúbito es porque no se puede poner en bipedestación y por tanto es una situación de gravedad. Pero no queremos que los modelos aprendan cosas que nosotros consideramos de sentido común, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues esto es una forma de trabajar en la que tienes que, conforme vas haciendo el dataset, vas mirando que no introduzcas ningún sesgo en el entrenamiento. Luego hay técnicas de aumentación de datos que son muy interesantes, por ejemplo, mezclar fenotipos, patrones de fenotipos, generar inputs que son con señales estocásticas de enmascaramiento, para que ponérselo como más difícil al modelo para que pueda encontrar los patrones que se necesita que aprenda. Y bueno, en medicina existe también un fenómeno muy particular y muchos ingenieros a veces hablas con ellos y no lo llegan a entender bien, y es que los estándares de referencia que consideramos como de lo que tienen que aprender, ¿no? Los algoritmos, como si lo haces de manera supervisada el aprendizaje, esos labels, esas etiquetas de las que tienen que aprender los algoritmos, muchas veces no son 0 o 1 o blanco o negro, sino que es como la vida misma en la práctica clínica, que un médico opina que es una cosa, es un diagnóstico, y otro opina que puede ser otra cosa. Y hay una variabilidad entre dos observadores muy grandes. Y a eso se añade también la variabilidad de lo propio que se estudia, que son los organismos vivos. Por ejemplo, a nivel de cultivos celulares, la variabilidad de, por ejemplo, un cultivo de una bacteria, de esa misma bacteria se hace el análisis de un antibiograma un día y se hace al día siguiente, y os puedo asegurar que hay una variabilidad en las diluciones de inhibición, de crecimiento, que puede llegar hasta ser de 3 o 4 diluciones según el día que se haga, pues por muchos factores, ¿no? Pues con eso hay que también que lidiar. Los sistemas de inteligencia artificial en medicina tienen esas particularidades, ¿no? Que están trabajando con sistemas vivos y tienen una complejidad mucho más grande que, por ejemplo, ahora cuando vemos estos sistemas fundacionales como ChatGPT y tal, que pues, tratan con temas de lenguaje, temas de imagen y tal, pues bueno, a veces parece más complejo, pero es más sencillo, ¿no? Porque están lidiando con tareas que a lo mejor a nuestra percepción no nos lo parece, pero por ejemplo clasificar perros y gatos en una fotografía es para un ordenador mucho más sencillo que cuando hablamos de estos sistemas complejos biológicos, ¿no? O sea, estamos hablando de otras cosas. Luego, a su vez, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las anomalías en las señales, ¿no? Y detectarlas y evitar que se haga inferencia en señales que son aberrantes, ¿no? Dentro de los datos, y así guiar al laboratorio para que haga repeticiones, ¿no? De cuáles son los datos que están corruptos y que deben de subsanarse, y entonces así es como se va haciendo, ¿no? Luego, por otro lado, la parte de monitorización que hemos hablado. Luego, la parte también de no solo tener en el output una predicción que pueda ser pues, sensibilidad, resistencia al fármaco. Bien, muy bien. Dilución, sí, perfecto. Sí, pero ¿qué confianza le damos a eso? ¿Cómo nos lo creemos? ¿Cuánto? ¿No? Pues para eso están lo que conocemos muy bien todos los sanitarios, intervalos de confianza y cuantificar
cómo de confiable, ¿no?, son estas predicciones. Pues la inteligencia artificial, la responsabilidad es también de que estos modelos sean capaces de dar esta orientación al clínico para que pueda saber interpretarlo, ¿no? Que si tiene un nivel de confianza, un intervalo de confianza amplísimo, pues oye, pues mira, a lo mejor es mejor no fiarse mucho, ¿no? Porque ha habido algún problema, ¿no? Hacer un control de calidad en tiempo real. Y luego en el módulo de monitorización, pues detectar los errores de manera lo más pronto posible, tener elaborado un plan de mitigación de riesgos y estar muy, muy pendientes sobre los cambios en los datos que pueden haber con el tiempo, como hemos hablado, e incluso también los cambios a nivel de negocio, a nivel regulatorio o reacciones clínicas, ¿no? O sea, por una parte tenemos la parte izquierda, la fase de desarrollo, que tiene fases de factibilidad, verificación y validación. Y dentro de la validación, en esta parte está también la parte de ensayo clínico, que como hemos hablado, los medical devices muchas veces, bueno, muchas veces no, si son diagnóstico, screening o tratamiento, deben de pasar por ensayo clínico, ya sea retrospectivo o prospectivo, que es lo que genera mayor confianza, por supuesto, y luego la fase de producción. Es decir, todo esto es lo que hay que tener en cuenta para que al final tengamos unas ciertas garantías de calidad, ¿no?, en este software que hacemos. Aquí lo voy a ir rápido también porque creo que se está agotando el tiempo para mi intervención. Tengo muchísimas cosas que contaros, la verdad, y la verdad si os gusta este terreno, os atrevéis os gustaría hacer algo aquí, pues nada, no tenéis más que contactarme porque yo, bueno, hay una cantidad de proyectos en los que hemos trabajado, he seleccionado algunos de ellos, de casos de uso, me parecen bonitos en sí mismos. En este caso, Patches es una base de datos que pusimos en público en el 2018 fue, y fuimos pioneros, la verdad. Fue curioso porque en la misma semana que nosotros publicamos esta gran dataset, que tenía en total 165.000 imágenes de radiografías de tórax, todas ellas etiquetadas en total eran 303 y diferentes etiquetas de entidades cardiopulmonares y óseas. Fijaros la cantidad, bueno, como sois clínicos también, pues sabéis la cantidad de hallazgos que hay radiológicos en una radiografía de tórax. Entonces, nuestro trabajo consistió en recopilar este dataset, anonimizarlo, hacer unos términos de uso y condiciones que se han respetado desde que se lo hemos publicado en el 2018 hasta ahora, para todas las descargas que han habido, que han sido muchísimas, bueno, y además etiquetar las imágenes con todas estas a gran escala. Y para eso además utilizamos herramientas de inteligencia artificial. En aquel momento estaban saliendo los transformers y nosotros fuimos pioneros también porque empezamos a utilizar los mecanismos de atención ya en el 2018 con las redes neuronales. Tuvimos unos resultados muy buenos. Esto fue un trabajo gracias al Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, nuestra empresa también Medbravo, la Universidad de Alicante. Está publicado, si queréis os podéis bajar la base de datos. Y bueno, pues hemos tenido múltiples colaboraciones, miles de descargas y siguen saliendo proyectos derivados. Por ejemplo, bueno, pues con la época COVID también hubo un proyecto que fue una prolongación añadiendo a las entidades de COVID a las que ya habían. Y luego, bueno, pues ahora también nos han propuesto colaborar también con Microsoft. Sabéis que tiene la licencia de ChatGPT, pero nos gusta que en este caso Microsoft, las instancias que tiene ChatGPT, tú puedes hacer un fine tuning de los modelos, pero no se envía nada a OpenAI. O sea, es decir, es algo que siempre evaluamos, y lo que se va a pretender hacer aquí en este caso es un modelo multimodal en el que, dada la imagen de radiografía de tórax, se pueda sacar una redacción, una interpretación de informe radiológico generado, además de las localizaciones señaladas con cajas en las imágenes. Entonces, bueno, pues estamos siempre trabajando con proyectos que surgen a partir de aquí. En imagen médica hemos trabajado mucho también con patología digital. En este caso es un trabajo que me gusta resaltar por el haber tratado los sesgos, ¿no? Porque resulta que, bueno, ya con esto lo voy a comentar y voy a dar paso a Patrici. Y
Bueno, en este caso, el objetivo era, la detección de inestabilidad de microsatélites en tejido, colorectal tumoral a partir de la imagen de hematoxilina e eosina, sin tener que hacer ninguna técnica, costosa de testeo de MSI, que habitualmente o requiere inmunohistoquímica o PCR. Y directamente, pues a partir de la imagen, si se puede hacer ese diagnóstico, pues se permite además un diagnóstico universal, ¿no? A todos los pacientes que tienen implicaciones, cómo los vas a tratar, desde el punto de vista de si son candidatos o no a inmunoterapia, o bien incluso si es necesario hacer un testeo a la familia, porque puede estar asociado a un síndrome genético como el síndrome de Lynch, ¿no? En este caso, bueno, pues tenía unos módulos en los que se hacen amplificaciones cada vez a mayor magnitud, como podéis ver aquí. El input que teníamos eran arrays microarrays de TMAs y bueno, nosotros cada vez tenemos más máquinas en Medbravo porque, bueno, pues hemos tenido que ir para poder tratar imagen, sobre todo se necesita muchos recursos computacionales, tanto en memoria, por ejemplo, ahora tenemos un terabyte de RAM, GPUs tenemos 6, pero ya vamos a adquirir otras 7 porque se quedan cortos, nos gusta poder entrenar los modelos cuanto más rápido y en general bueno, en este caso se necesitaban muchos recursos computacionales y la población de estudio consistió con datos del el Epicolon 1 y Epicolon 2, fueron dos proyectos multicéntricos de cohortes de pacientes obtenidos de manera prospectiva, de pacientes no seleccionados previamente. Y fue muy bonito porque ya estaban escaneados estos tejidos, estaba digitalizada la imagen y bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer este sistema en el que encontramos que había un sesgo en el cual, fijaros lo curioso que era, ¿no? O sea, nuestro objetivo era que a partir de las imágenes se pudiera detectar el estado de inestabilidad microsatélite, pero fijaros qué curioso que el cristal donde estaba el tejido depositado tenía un efecto de batch, de efecto que se llama eh, cuando se introduce un sesgo que es absolutamente desconocido para ti y es que según el hospital que había digitalizado las imágenes, utilizaban un cristal u otro, ¿no? Y encima además, como que teníamos muy poca representación de la inestabilidad de microsatélites, porque lógicamente la prevalencia es menor, es solamente de menos de un 14 o 13%, quisimos enriquecerla y se enriqueció de un solo hospital. Entonces ese hospital utilizó un tipo de cristal y el sistema de inteligencia artificial aprendió en vez de diagnosticar la señal directamente de la imagen, sino coger ese patrón del cristal que estaba asociado estadísticamente con la mayor prevalencia de inestabilidad de microsatélites. Nos dimos cuenta de eso y lo que hicimos fue, como los datos eran retrospectivos y no se podía volver a digitalizar la imagen, cogimos y integramos dentro de la propia arquitectura un sistema de ablación de sesgos bueno, pues está basado en un entrenamiento adversario y bueno, demostramos además que podíamos, aquí en la parte izquierda están los sesgos mezclados con la señal, que es el azul, y conseguimos después de aplicar esta técnica de ablación, aislar la señal buena de la parte de los sesgos, ¿no? Y eliminarlos a nivel de la propia arquitectura, lo cual es bastante interesante, ¿no? O sea, que no solamente a partir de los datos, que los tengas bien balanceados, sino que también tienes técnicas para poder mitigar sesgos, ¿no? Hacíamos también, tenía varias partes, varios módulos. Una parte de ella era la detección de, primero, identificación de cuál es el tejido, ¿no? Si puede ser mucina, tejido tumoral o adipocitos o infiltrados linfocíticos, eh, mucosa o bien grasa. Entonces, primero era segmentar el tipo de tejido, que ya se tenía un rendimiento muy grande, y luego un sistema end-to-end absolutamente integrado, o sea, que aprendía en el mismo
paso, en el mismo paso que se hace de retropropagación y forward y demás, aprendía la tarea de predicción de inestabilidad de microsatélites. Bueno, se obtuvo un rendimiento bastante alto y después además este trabajo se hizo en colaboración con el Hospital de Alicante, en concreto el Servicio de Anatomía Patológica Isabial y la doctora Cristina Lenda, que bueno, pues gracias a que ella recompiló y fue la que dirigió la parte del dataset, pues hemos podido llevarlo a cabo. Además, luego lo que hemos podido además es enriquecerlo con datos multimodales, que es muy interesante, no solamente de imagen, sino también datos clínicos, es decir, que hemos metido criterios de Bethesda, la edad del paciente, datos de historia clínica oncológica, para mejorar la precisión del diagnóstico, ¿no? Y además lo hemos conseguido, ¿no? Que tenemos una segunda publicación en la que pasamos de un 0,9 de AUC a un 0,94. Bueno, pues también integramos una explicabilidad en el modelo, eso es importantísimo también, es decir, pues lo puedes conseguir de varias Aurelia, maneras. Ay, perdón. disculpa, ¿me oyes? Vamos mal de tiempo. Si puedes Sí. concluir 1 minuto máximo, Bien, nada, ya por simplemente favor. voy a concluir con las recomendaciones, ¿vale? Y yo creo que cuáles son los retos de la inteligencia artificial para la mejora de la calidad asistencial y cuáles son los consejos. Bueno, pues en principio tenemos que disponer de grandes volúmenes de datos, garantizar la calidad y representatividad de los datos, identificar y controlar sesgos y factores de confusión, dotar de explicabilidad, reproducir, validar y monitorizar en la práctica clínica. Importante comercializar como si fuera un fármaco junto con la ficha técnica. Y hace falta adaptar y agilizar el marco regulatorio y legal, garantizar la privacidad de los datos de carácter personal, atender a cuestiones éticas y de equidad. Y bueno, y por supuesto, disponer y formar de personal experto en inteligencia artificial y deep learning. Y bueno, yo, si os animáis en la audiencia y os gusta este terreno y adentraros, pues os animo a ello. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Bueno, ya para terminar tenemos a Patrici Calvo y nos va a presentar su ponencia La bioética clínica frente al desafío de la inteligencia artificial, explicabilidad, responsabilidad y agencia moral. Adelante, Patrici, tenemos 10 minutitos, lo siento. 10 minutos. 10 minutos. Muy bien. Bueno, nada, muchas gracias, Gorka. Un placer estar otra vez en un auditorio con Aurelia y otros compañeros. Bueno, si me ponen la presentación, por favor, desde bambalinas, podremos empezar a pasar las diapositivas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo me voy a centrar en las cuestiones morales. Me va a tocar ir muy rápido, así que las voy a lanzar y luego, si acaso, en las preguntas podemos introducirnos más. Vamos a ver si pasa. No pasa. No. Ahora, bueno, como se ha visto aquí con Aurelia, con Genís también, estamos en un momento disruptivo sin precedentes en la historia de la humanidad. Creo que ya está bastante aceptado, ¿no? Ya uno de los primeros que lo dijo fue ese famoso libro sobre la segunda revolución de las máquinas, donde decía que no hay nada ni remotamente parecido desde el Neolítico, que eso fue, vamos, el comienzo de la civilización. Hoy en día estamos ahí y no solo tiene que ver con algoritmos, es muy importante esos algoritmos de inteligencia artificial, sino tiene que ver con una convergencia sinérgica de al menos 4, no solo, pero los más importantes posiblemente, 4 ámbitos científico-técnicos como son el Internet de las cosas, la hiperconectividad absolutamente de todo, personas, animales, procesos, cosas, etcétera, etcétera. El Big Data, que lo que hace es recopilar datos masivos de esa hiperconectividad y convertirlos en información relevante primero y conocimiento aplicable después. La inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy, que lo que nos permite es realizar, esos datos recopilados, los convierte, como decíamos, en conocimiento aplicable. Y ese conocimiento aplicable lo hacen los algoritmos. Lo que hace el algoritmo es realizar actividades humanas impensables hasta hace bien poco, como pueden ser cosas humanas como, que necesitan algún tipo de cognición.
y ahora sí que lo pueden hacer en esa segunda revolución de las máquinas. Y luego también la robotización, ¿no? Esa inclusión de la inteligencia artificial en los robots que le permite la corporeización de la inteligencia artificial y de esos datos. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Parece que hoy en día la inteligencia artificial o esa transformación digital del ámbito de la salud se ha convertido, o nos parece que va a ser la solución absolutamente de todo. Y de hecho están dando soluciones increíbles absolutamente a cosas impensables hace 4 días, como poder operar a 150 personas en un día. Era algo impensable, ¿no? Y con una precisión increíble como hace el Da Vinci, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista moral, este advenimiento de un mundo hiperconectivizado, dataficado, algoritmizado y robotizado está generando, bueno, tiene unas características específicas que atañen a la ética. Por ejemplo, la alta dependencia de las TICs. Ya no somos capaces de vivir sin las TICs. Y aunque quisiéramos desconectarnos, no podríamos. La conversión de la realidad social en datos y metadatos masivos, la hibridación entre el humano y lo humano, ya no sabemos en esa esfera digital si estamos hablando con una persona o estamos hablando con una máquina, la reducción del ser humano, esa cosificación a un mero terminal de flujo de datos y metadatos masivos en línea, la desincronización de las diferentes esferas funcionales, la preeminencia de lo virtual frente a lo real y de lo que voy a hablar hoy, la automatización de lo moral. Es decir, todo ello está generando un aumento de la complejidad, yo creo que lo están viviendo todos, sobre todo en el ámbito sanitario, y esto genera una mayor vulnerabilidad de los seres humanos. Bueno, me voy a centrar, como digo, en lo que es hoy en día la automatización de lo moral en el ámbito concreto de la salud. Voy a poner algunos ejemplos, muy poquitos, para que veamos ese proceso que se está realizando, ¿no? Cuando hablamos de ética o cuando hablamos de moral, en general hablamos de ética y de moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de proyectos de vida buena, máximos de felicidad. Cuando hablamos de ética, hablamos de mínimos de justicia. Por tanto, son dos diferencias que las hacemos en la academia, pero que fuera de la academia pues no se diferencian, se utilizan como sinónimos, pero por eso ahora voy a decir la automatización de lo moral, los máximos de felicidad, los proyectos de vida buena, como decía Aristóteles. Bueno, he estado buscando información y no he encontrado en los hospitales, pero sí que he encontrado ya un robot que, bueno, como ven ahí, es el primer cura robótico que da bendiciones a medida. Fue creado en 2017, ¿no? Con esta pinta pues es un poco gracioso, pero ya no hace tanta gracia cuando realmente se ha hecho este año con el ChatGPT, que ha nombrado Aurelia y también Genís, ya se ha realizado una misa por el ChatGPT, ahora lo van a ver, miren, fíjense ahí está la misa, 300 feligreses acudieron, ya cuesta de que haya una docena. Con el ChatGPT ahora resulta que estaba lleno. Esta es una foto, ahí aparece un nombre, es el algoritmo, el ChatGPT, pero luego también es una mujer, que la ven aquí. Da igual, el sexo no importa, simplemente que dio la misa, ¿no? Esto ya ha pasado de Europa a América, también en Texas, ¿cómo se llama esto? En Austin, Texas, ya también se dio un pastor algorítmico que se utilizó el ChatGPT para dar una misa. Otro ejemplo en este ámbito, la automatización de lo moral, de los proyectos de vida buena, pues también está el tema de la soledad, ¿no? Cómo están intentando curar la soledad, aunque hay una crítica muy fuerte del ámbito de la psicología, si realmente esto cura, no cura o genera más problemas que soluciones. Esto es una cuestión psicológica que aquí no voy a entrar. Se ha ido para atrás. Primero no pasa, ahora se va para atrás. Ahí, un poquito, despacio. Y bueno, sí que me voy a centrar un poquito más en lo que es los ejemplos y la crítica sobre la automatización de la ética, de esos mínimos de justicia. Son muy pocas cosas esos mínimos de justicia, como separó Kant en su momento, ¿no? Hay justicia y hay felicidad. Las dos son moral, pero no es lo mismo. La justicia es lo que puede ser exigible, la moral, la felicidad no es exigible. Bueno, se puede orientar a una persona, pero si a alguien le gusta jugar a la PlayStation y al otro no le parece bien para ser feliz, pues bueno, no se puede exigir. Lo que sí que podemos exigir es que nos respeten, que no nos maten, que no nos peguen, que nos paguen un sueldo justo, etcétera, etcétera. Y en esa automatización de la ética, de lo que es los mínimos de justicia, me voy a centrar en los comités de bioética, que como ha dicho Gorka, yo pertenezco a varios, al Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de Castellón, y voy a hablaros un poquito de esto, cómo se está introduciendo la inteligencia artificial para, de alguna forma, ayudar a los comités de ética, pero la tendencia siempre es a no ayudar, cuando aprenden, es suplantar. Y esto es lo más peligroso. ¿Pueden ayudar? Claro que sí. Yo creo que Aurelia lo ha explicado muy bien, pero no suplantar a los seres humanos. Bioracle, me gusta ponerlo, no lo han desarrollado, pero creo que fue en 2016, propusieron, fíjense, un algoritmo para que ayudara a tomar decisiones a los comités de bioética. Bueno, como digo, no lo han, era una propuesta, no lo han ido desarrollando. Tenemos
Tenemos también otros algoritmos, un artículo donde habla de un algoritmo para tomar decisiones sobre a quién se le aplica la eutanasia y a quién no se lo aplica. Aquí en España, después de la ley, tenemos comités de garantías, son los que hacen eso. Pero en este caso están diciendo que, bueno, que un algoritmo también parece ser que nos podría ayudar o nos podría sustituir en esa tediosa labor. También he encontrado algún ejemplo, por ejemplo, de regulación, de gestión de las listas de trasplantes, en este caso de hígado, como en Inglaterra, ¿no? Que han optado por aumentar las variables, han pasado de 3 a 28, y claro, era tan inmensa la información que estaban gestionando que tuvieron que empezar a aplicar inteligencia artificial, algún tipo de red neuronal. También tenemos hoy en día, pues me chocó bastante, que es un algoritmo para tomar decisiones al final de la vida de esas personas que ya pues, les queda poco, ¿no? Sobre todo para no aumentar, para no violar el principio de no maleficencia, no hacer más daño ya a esta persona que a lo mejor en 3, 4, 5 meses pues su vida va a acabar, ¿no? Y bueno, ya que estamos revisándolo, Genís, Aurelia y yo estamos hablando del ChatGPT, pues busqué también información si habían comités de bioética que utilizaban el ChatGPT. De momento no lo han hecho público, pero al menos sí que he encontrado 2 referencias de artículos que están hablando de cómo generar cultura algorítmica en este sentido, ¿no? De utilización de ChatGPT, que deberíamos utilizarlo, el ChatGPT, porque tiene muchos beneficios en los comités de bioética para resolver, para encontrar este es el segundo, encontrar respuestas, cursos de acción posibles, óptimos, para un caso que tenga que ver con la ética, ¿no? He encontrado también talleres, yo asistí a este taller, y lo que hacían era aplicar el método deliberativo de Diego Gracia, lo aplicaban con el ChatGPT. Y los resultados nos decían que eran muy similares a los que hace un comité de bioética, ¿no? Y bueno, y también he encontrado, aunque no informes del comité de bioética, pero sí que he encontrado también un algoritmo que utiliza el ChatGPT para, bueno, un estudio que propone que se hagan los informes de altas de pacientes utilizando el ChatGPT. Dentro de poco veremos algún comité de bioética que dice que el ChatGPT ha elaborado también el informe, pero de momento no lo he encontrado. Y bueno, ya la última de las cogí el otro día, yo sí que tengo el ChatGPT 4, la última versión, y lo que le pedí es que hiciera, si me podía hacer un código ético de la Asociación Española de Calidad Asistencial. Así que, bueno, me dijo por supuesto que sí, que estaba muy contento conmigo de hacérmelo. A ver si puedo pasarlo y lo enseño. Sí. Bueno, y ahí lo tienen. Estuve allí hablando con él un poquito, dialogando. Oye, ponme también un par de conductas de cada uno de los valores. Primero me puso muchos valores, le dije que me los redujera, luego los volvió a reducir, me puso algunas conductas, etcétera, etcétera. Por aquí lo tienen, hasta le pedí un preámbulo y me lo hizo también. Es una descripción. No, está muy bien, ya solo me faltó pedirle la carta del presidente de la SECA para que aparezca ya y el mapa de valores y conductas. Bueno, estupendo. Bueno, está claro que la automatización de la justicia, de lo justo, no de la justicia en sentido de derecho, sino justicia en sentido ético, de lo justo, está ahí. Lo estamos viviendo, cada vez hay más estudios, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto tiene una enorme crítica. La primera crítica que le quiero hacer muy rápidamente es que esto se llama un proceso de bioetificación, que es un subcampo de la etificación, que es un subcampo de la dataficación, es decir, la reducción del ámbito moral de la salud en datos y metadatos masivos de los cuales podamos sacar, entre otras cosas, patrones sobre aquello que es justo y deseable en ese ámbito. Y esto es peligroso. La primera cuestión es que, lo ha dicho muy bien Aurelia, los algoritmos no hacen ética, no tiene nada que ver con la ética. Es una falsa apariencia, igual que el ChatGPT puede hacer frases que a lo mejor no las entiende, pero es una cuestión pues, que por probabilidades va sacando esa frase y la verdad es que es increíble lo que hace. No es ética, la ética no se basa en datos y metadatos y no se basa en información convencional. La ética es postconvencional y se basa en argumentos, se basa en discursividad, constantemente discursivo de esos argumentos y el consenso intersubjetivo. Nada de eso aparece en los algoritmos que nos estaban presentando para ayudar a los comités de bioética. Los algoritmos no hacen ética porque tampoco tienen un principio moral universalizable, de universalización. Es decir, la aceptación por parte de los afectados de las consecuencias derivadas de una acción, norma o decisión. Eso es lo que es ético, los mínimos de justicia. Cuando los afectados por esa acción o decisión de un hospital no lo aceptan, no hemos llegado a un acuerdo intersubjetivo y por tanto tendremos que seguir intentando convencerlos. Eso es la ética. Un algoritmo no hace eso, da un patrón y ya está. Por tanto, no digamos que es ética. Como ha dicho Aurelia, no tienen sentido común, no tienen ética, no son autónomos. Y tampoco utilizan muy importante en la ética, un proceso o un principio procedimental.
¿Qué es el principio procedimental? Que, como he dicho, utilizamos un proceso con ciertas reglas lógicas, ciertos principios, y también estos dos principios para poder extraer lo que está bien o mal, lo que es justo y lo que es deseable. Todo esto no lo hace el algoritmo, por tanto, no está haciendo ética, está haciendo otra cosa que nos va a poder venir muy bien. Y luego, ya para acabar, la imposibilidad de la automatización de esa ética. No solo la perversidad, sino la imposibilidad. ¿Por qué es imposible? Primera, porque los algoritmos aplicados a la ética promueven esa bioetificación, promueve el paternalismo. Por tanto, está violando el principio de autonomía del ser humano, esa mayoría de edad intelectual de la que hablaba Kant y que es necesaria para poder crear la ética. No hay ética si hay paternalismo, no hay ética si no hay autonomía. El algoritmo no es autónomo, como ha dicho Aurelia. Sin embargo, le estamos dejando a él que cree una ética que necesita en la base ser autónomas todas las personas, mayoría de edad intelectual. Otra de las cuestiones que promueve la bioetificación es la obsolescencia humana. Es decir, que los seres humanos somos una máquina biológica que está obsoleta. Por tanto, no está capacitada ni siquiera, esto ya estaba en la ciencia ficción en Isaac Asimov, ni siquiera para tomar decisiones sobre aquello que le afecta y compete, de aquello que es justo y deseable para él mismo. Por tanto, un algoritmo tiene que hacerlo por ti, como he dicho antes, ¿no? En esos ejemplos. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos violando otro principio esencial de la bioética. Estamos violando el principio de inclusión. Si estoy obsoleto, no tengo reconocimiento de que puedo aportar algo a ese proceso. Por tanto, se está violando otro principio. Discriminación, yo creo que lo ha explicado muy bien Aurelia, con todos los sesgos que aparecen y que los están corrigiendo muy bien los técnicos y las técnicas, pero eso ahora mismo aplicado, estoy diciendo, al ámbito de la salud, a la ética, está violando otro principio esencial de la ética, de ese proceso, que es el principio de igualdad. Por tanto, esos sesgos minimizan que en ese proceso se establezcan principios de igualdad. Estamos violando también otros principios porque el principio de bioetificación o la bioetificación lo que genera es opacidad. Esto viola el principio de publicidad kantiano. Aquello que es secreto no es ético. La ética o es pública o no es ética. ¿Se imaginan que como hizo Darwin o Isaac Newton, creen algo y para que no se lo copien se lo guardan en un cajón? ¿Que se imaginan que alguien cree que tiene un principio moral que puede dirigir la sociedad hacia unas sociedades más justas y felicitantes y se lo guarda en un cajón? Sería tan inmoral sería inmoral, evidentemente, ¿vale? Por tanto, la opacidad que fomenta esa bioetificación viola el principio de publicidad kantiano. La cosificación algorítmica, que es lo que promueve en esta bioetificación, viola, en este caso, otros principios como es el principio de dignidad humana que surge de la autonomía. Las personas tenemos valor absoluto, tenemos valor y no precio. De ahí salen la dignidad humana y de ahí salen los derechos humanos. Lo que hacen los algoritmos metiendo esas narices en la ética, por decirlo de alguna forma, es precisamente violar esa dignidad que tenemos los seres humanos y que nos da valor absoluto. Nos ven como cosas, he dicho antes, ¿no? Como terminales de flujo de datos y metadatos en línea. Me faltan dos. Promueve esa bioetificación también procesos de desincronización social, mientras que la ética lo que está promoviendo es todo lo contrario. Esa desincronización social genera más más vulnerabilidad en los seres humanos. Y cuando la ética lo que busca es todo lo contrario, minimizar la vulnerabilidad de los seres humanos. Y finalmente se vulnera el principio de responsabilidad. Lo ha dicho Aurelia, no son libres, no son autónomos, por tanto no pueden ser responsables. Aquel que no es libre para actuar no tiene responsabilidades. Un animal no le podemos decir, usted ha sido inmoral, ¿a quién le estás hablando? A la ballena. ¿Por qué? Porque se ha comido 4 peces. Esto es una estupidez. Nadie se le ocurre porque te encierran en un psiquiátrico. En este caso, las máquinas no tienen responsabilidad. Y estamos buscando todavía que aquí le vamos a aplicar la responsabilidad. Por tanto, violamos otro principio básico de la ética. Es imposible y es una aberración intentar utilizar algoritmos para suplantar a los seres humanos en los procesos bioéticos. Y ya finalmente, para acabar, ¿qué podemos hacer realmente? No introducir algoritmos, sino lo que podemos hacer es una gobernanza ética de la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho de regulación, yo voy a hablar porque es la ética autorregulación, ¿vale? Y en este caso, lo ha dicho Genís antes, ¿no? Esa OMS que ha propuesto, y me gusta mucho el documento, ha propuesto esos principios que los podemos reducir a los 4 que ya existen, yo se los reduzco ahí en negrita, lo que ellos dicen, a los 4 que ya existen en la bioética, los tienen en la parte de arriba y 2 más.
explicabilidad y responsabilidad. Esos dos de abajo son parte de la responsabilidad. Podríamos decir también explicabilidad, responsabilidad y sostenibilidad, pero es que responsabilidad y sostenibilidad es lo mismo. Responder sobre aquello que hace que seamos sostenibles económica, social y medioambientalmente. Por tanto, yo creo que aumentando esos principios podemos hacer que los comités de bioética puedan abordar mejor la resolución de conflictos y la orientación de la acción en el ámbito clínico, esa calidad asistencial de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la transformación digital está generando que hoy en día el método deliberativo aplicado con los 4 principios de la bioética no nos dan una respuesta óptima. Nos falta algo. Hay algunos casos que yo ya he trabajado que no se pueden responder desde los 4 principios de la bioética tradicionales actualmente. Hay que aumentar esos principios de la bioética o al menos tener un debate serio sobre el aumento de esos principios para poder resolver la conflictividad. Sería esto, eso para mí, serían estos 6 principios lo que a partir de ahora se tendrían que estar debatiendo si se incluyen estos 2 o no, junto con los otros 4. Y bueno, la composición de los comités, hay que empezar a introducir en los comités, hay que empezar a introducir gente que sepa de digitalización. Ingenieros, ingenieras, informáticos, de inteligencia artificial, porque no tenemos capacidad en los comités de bioética para poder hacer esto. Fíjense que yo no lo sabía y tengo un compañero que es el vicepresidente del Comité de Bioética Nacional de España, Juan Carlos Siurana, y resulta que encontré la noticia de que el propio Comité de Bioética Nacional había introducido por primera vez en la historia expertas en ciencias de datos, enfermería y pediatría, pero sobre todo en ciencia de datos. Me chocó bastante esto, ¿no? En fin, son algunas de las cosas, no son todas, pero son algunas de las cosas que quería contarles hoy sobre el tema de las cuestiones éticas en el ámbito sanitario, sobre la digitalización. Muchas gracias.